Buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los sucesos posteriores a la declaración de la independencia. En primer lugar, es importante saber que la materialización de la independencia no significó el fin de los conflictos para los territorios que habían formado parte del Virreinato del Río de la Plata, sino todo lo contrario, aparecieron nuevos conflictos. ¿Esto por qué? Había que decidir el modelo económico y político que se iba a implementar en las Provincias Unidas. Y surgieron distintos grupos, cada uno con sus intereses, por supuesto respondiendo a sus intereses, que quería imponer su modelo al resto. Y se enfrentaron, esto no se resolvió de manera pacífica. Se enfrentaron en guerras civiles, a partir de 1820 vamos a ver que tenemos años y años de guerras civiles, de batallas, hasta que finalmente pudo llegarse a un consenso. Bueno, para esto vamos a hablar un poco acerca de cuáles eran esos grupos y qué ideas tenían y por qué se enfrentaban. Estos dos grandes grupos seguramente los han escuchado nombrar en la primaria. Eran los unitarios y los federales. Los federales defendían completamente la autonomía de las provincias, pero estaban a favor de la formación de un gobierno central fuerte con sede en Buenos Aires. Pero ellos querían que este gobierno sea consecuencia de un pacto entre las provincias y no una imposición de los porteños. Los unitarios, por su parte, estaban completamente en contra de las autonomías provinciales porque consideraban que esta situación llevaría al caos total. Pensaban que todas las provincias debían depender directamente de un gobierno fuerte con sede en Buenos Aires. En materia económica estaban completamente enfrentados también, porque los federales defendían el proteccionismo. Esto significa que la aduana no esté abierta completamente a todas las importaciones, porque competirían con las producciones regionales, mientras que los unitarios defendían el libre cambio. Esto significa la apertura total a las importaciones. Los federales exigían la libre navegación de los ríos y pensaban en la posibilidad de la apertura de nuevos puertos, ¿sí? Sobre todo en los ríos Uruguay y Paraná, mientras que los unitarios estaban completamente en contra. Además, los federales pensaban que el dinero resultante de los impuestos a las exportaciones en el puerto de Buenos Aires debían repartirse equitativamente entre todas las provincias, mientras que los unitarios pensaban que este dinero debía quedar en manos de los porteños. Bueno, estas son algunas de las posturas que tenía cada grupo y luego vamos a ir profundizando, ¿sí? Pero es para que tengan una idea general. Bueno, vamos a volver a 1810. Bueno, como ustedes saben, a partir de la Revolución de Mayo surgió un gobierno central para dirigir a las provincias, que tomó decisiones importantes, entre ellas, por supuesto, la declaración de la independencia. Y hacia 1820 este gobierno tenía la forma de directorio, al mando de Rondón. Ese año va a ser muy decisivo, 1820, porque las provincias del litoral se van a unir en la llamada Liga de los Pueblos Libres. Esta liga quería imponer el sistema federal y se enfrentó al directorio. Rondó, viendo el peligro que se avecinaba, pidió ayuda al ejército del norte, ¿sí? Al que estaba en ese entonces al mando de Belgrano. Los oficiales del ejército se negaron a participar, ¿sí?, de los conflictos regionales, porque ellos peleaban por la independencia, pero no estaban dispuestos a pelear con sus compatriotas. Y se rebelaron contra el gobierno en el llamado Motín de Arequito. Esto significa que Rondó, con una fuerza casi nula, tuvo que enfrentarse a esta Liga de los Pueblos Libres, que derrotó fácilmente al gobierno en la batalla de Cepeda. La batalla tuvo lugar el 1 de febrero de ese año en una zona cercana a lo que hoy es Pergamino. Las consecuencias fueron importantísimas porque se disolvió el gobierno central, Rondó tuvo que renunciar y también se disolvió el Congreso. Esta batalla es conocida como la batalla del minuto o la batalla de los 10 minutos y la definición de un siglo.
Con esos nombres las pueden encontrar. Bueno, luego de esta batalla de Cepeda, este gobierno central, ¿sí?, que adoptó distintas formas, ¿sí?, pero había dominado la escena desde 1810, desapareció. Y este vacío de poder quedó a cargo de los caudillos regionales, de los liderazgos regionales. Tenemos que hablar justamente de la figura de los caudillos. Estos hombres que vamos a analizar más adelante en mayor profundidad, provenían de la élite, de los sectores más acomodados, porque eran las personas que podían ofrecer, porque tenían los medios, trabajo, tierras, y les brindaban seguridad a la gente. La gente los seguía, ¿sí?, fervorosamente, eran líderes carismáticos, paternalistas. Más adelante vamos a ahondar en esas características. Los seguían los sectores populares. Estos caudillos podían ser gobernadores de las provincias o no, ¿sí? Algunos no eran gobernadores, no tenían el poder político, pero tenían el poder real, el poder efectivo, porque la gente los seguía. Era una relación que se establecía de fidelidad, ¿sí?, un pacto de obediencia, de fidelidad. Si quieren, pueden, si es que lo recuerdan, podemos llegar a compararlo con la relación que se establecía en la antigua Roma entre el patrón y el cliente, ¿sí? ¿Recuerdan? El patrón era un patricio y el plebeyo era el cliente, que se ponía bajo las órdenes de este patrón para recibir ayuda económica y alcanzar el progreso. Bueno, podemos hacer una comparación entre estos dos vínculos, ¿no? Estos dos vínculos. Bueno, esto con respecto a los caudillos. Bueno, es importante saber que la Liga de los Pueblos Libres estaba liderada por estos caudillos, ¿sí?, del litoral. Y como les dije, triunfaron. Pero esta liga no tuvo mucha suerte, porque ese mismo año los portugueses invadieron la banda oriental, ¿sí? Por lo tanto, la liga se fue disolviendo. Terminaría disolviéndose. Ese mismo año, 1820, Zarratea, que era gobernador de Buenos Aires, convocó a esta liga, a los integrantes de lo que era la liga, para firmar un acuerdo, porque necesitaba que los negocios de los porteños continuaran desarrollándose normalmente, ¿sí? Entonces este conflicto los afectaba, por supuesto, y necesitaba la paz. Por lo tanto, se firmó ese año el Tratado del Pilar, en el que se establecía la necesidad de la formación de un gobierno central fuerte, pero no ya siendo el directorio. Y por otro lado, también se estableció que se iba a consultar a Artigas cada uno de los términos de este tratado. Esto en realidad fue una formalidad, porque el tratado ya se había firmado, no se le consultó nada a Artigas. Artigas quedó muy enojado, se sintió muy traicionado, ¿sí?, por Ramírez, el caudillo entrerriano. Artigas era el caudillo de la banda oriental, ¿no? Tenemos conocimiento de algunas cartas, una correspondencia de aquel entonces en las que Artigas manifestaba su enojo a Ramírez, y Ramírez también le contestaba en términos muy duros. Así que quedaron completamente enfrentados, y de hecho van a enfrentarse por la vía de las armas en la batalla de Rincón de Ábalos en julio de 1820, en la que Artigas finalmente fue derrotado. Así que, traicionado, derrotado, humillado, decidió exiliarse de la vida política. Se estableció en Paraguay, donde moriría en 1850. ¿Sí? Se retiró de la escena. Bueno, ¿qué pasó con Ramírez? ¿Sí? Ramírez fundó la República Federal Entrerriana, ¿sí?, con Corrientes y Misiones. Esto en septiembre de 1820. ¿Y qué pasó con el otro caudillo, ¿sí?, de la liga, que era López, ¿sí?, el caudillo de Santa Fe? Bueno, López también siguió su camino y se acercó a los cordobeses. Firmó el Tratado de Venegas, que establecía, daba un plazo de 60 días para que todos enviaran diputados para la conformación del Congreso General Constituyente o Nacional Constituyente en la provincia de Córdoba.
Córdoba estaba dominada por Bustos en aquel entonces. Ramírez, al enterarse de esto, también se sintió traicionado por su antiguo socio, López, que López, hay que agregar también, que exigió una indemnización y Buenos Aires se prestó rápidamente a otorgarle lo que él pedía, que eran 25.000 cabezas de ganado. Los estancieros, entre ellos Rosas, que era el que dirigió esto, Rosas en aquel entonces era un estanciero bonaerense, rápidamente hizo una vaquita con sus amigos estancieros y consiguieron la cantidad de ganado que López pedía. Ramírez, enojadísimo, fue a enfrentarlo a Santa Fe, pero fue derrotado por el lugarteniente de Bustos, que se llamaba Bedoya, ¿sí? Cordobés. Entonces Ramírez se retiró a Chaco, pero directamente fue asesinado por Bedoya en un conflicto en el que, quedó su mujer, había sido apresada, entonces él volvió a buscar a su mujer y ahí fue asesinado de un balazo en el pecho. Bien, uno hoy en día, si se entera de que un gobernador asesinó a otro, estaría horrorizado, ¿no? Pero en este entonces quiero que quede claro, porque lo van a ver, ¿sí?, con mucha frecuencia, de aquí en más, que el asesinato político estaba completamente naturalizado, ¿sí? Era algo que, era parte de las reglas del juego en aquel entonces, ¿sí? No, la gente no lo veía con horror, estaba acostumbrada lamentablemente a estas situaciones. Tal es así que les voy a dar un dato para que vean la morbosidad, la ferocidad con la que se manejaban. Bedoya le cortó la cabeza a Ramírez y se la envió a López, su antiguo amigo. López, al recibir este regalito, en vez de horrorizarse y decir saquen esto de mi escritorio, mandó a embalsamar esa cabeza y la dejó en su oficina a modo de trofeo, ¿sí? Esto para que vean un poco la ferocidad, como dije, con la que se manejaban. Finalmente, en enero de 1822, se firmaría el Tratado del Cuadrilátero, con Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, en el que se establecía la paz, que no duraría mucho, y también era una alianza defensiva en caso de ataque exterior, fundamentalmente ante la posibilidad de ataque de los portugueses o los brasileños. También los entrerrianos debieron indemnizar al resto de las provincias por estas locuras que cometió Ramírez. Bueno, esto hasta acá, espero que hayan comprendido bien, que haya sido clara la explicación. Cualquier cosa vamos a hablar por medio del foro, mensajes, y nos vemos en la próxima videoconferencia.